Saludos, estimados estudiantes. Mi nombre es José Mario Castillo, soy docente del CONETSE de San José y es un verdadero placer compartir con ustedes este video, cuyo tema corresponde en esta ocasión al Estado costarricense como garante de la igualdad de oportunidades, tema incluido en la primera unidad del programa de educación cívica de 11º año y cuyos contenidos sin duda alguna es de gran importancia que sea de su conocimiento y objeto de análisis, teniendo presente, en este caso, su participación como miembro activo en nuestra sociedad. Empecemos con la explicación del tema. Antes de iniciar con el abordaje del tema, vamos a citar algunas preguntas generadoras del mismo. ¿Cuál es el papel del Estado costarricense en la promoción de la igualdad de oportunidades? ¿Cuál es el marco jurídico en el cual se sustenta el Estado solidario costarricense? ¿Cumple el Estado costarricense con el papel que se le asigna como garante en la igualdad de oportunidades? ¿Y cuáles son los desafíos de la organización estatal costarricense para alcanzar el efectivo cumplimiento de las políticas públicas desde un enfoque inclusivo y solidario? Estimado estudiante, la idea es que usted al finalizar la presentación pueda responder a cada una de estas interrogantes. Para un mejor entendimiento de los contenidos que vamos a desarrollar, es muy importante tener presente algunos conceptos relacionados con el tema. En este caso, debemos conceptualizar la política pública como una estrategia o programa gubernamental orientado a establecer acciones para resolver problemas públicos relevantes. Estas políticas públicas pueden ser universales o selectivas. En el caso de las políticas públicas universales, las acciones o las estrategias gubernamentales van orientadas a promover servicios públicos a los que toda la población tiene acceso. Ejemplo de este tipo de políticas son las que están destinadas en el campo de la educación, de la salud y en el campo laboral. En el caso de las políticas públicas selectivas, estas son estrategias que están orientadas a promover servicios públicos a un sector específico de la población para que éste pueda aprovechar los beneficios de las políticas públicas universales. Ejemplos de este tipo de políticas selectivas tenemos en vivienda social, tenemos en asistencia y lucha contra la pobreza y equidad en educación. El Estado Solidario Costarricense. Posiblemente, estimado estudiante, usted haya escuchado en alguna ocasión la afirmación de que nuestro país es un Estado de Derecho. ¿Pero qué significa esto? Significa de que desde el punto de vista legal, el Estado costarricense es protector y respetuoso de los derechos fundamentales de las personas y que gobierna con apego a lo que está normado en la Constitución política. Precisamente, en la Constitución Política de 1949 se han establecido las bases que orientan la política del Estado en procura del bienestar de la población, fundamentado en valores tan importantes como el respeto a la dignidad humana y la solidaridad, lo cual ha cimentado la visión de lo que nosotros vamos a llamar un Estado solidario. Desde este punto de vista y bajo este marco, le corresponde al Estado la formulación de programas de protección social, combate a la pobreza y la exclusión. De esta manera, el Estado costarricense debe ser el abanderado de la justicia social y el efectivo cumplimiento de los derechos de sus habitantes. Acá podemos visualizar algunos artículos incluidos en la Constitución Política vigente, que es la Carta Magna de 1949, por ejemplo, el artículo 50, 74, 78 y 12, que son bases importantes o pilares de lo que es el Estado social de derecho nuestro. Anteriormente explicamos la obligación que tiene el Estado costarricense de establecer la formulación de programas de protección social y lucha contra la pobreza y exclusión, de acuerdo a lo que legalmente está establecido en la Constitución política y le compete al Estado. Pero, ¿cómo logra el Estado poner en práctica estos principios solidarios? Bien, es a través de las políticas públicas inclusivas que el Estado pone en marcha una serie de programas de bien social. Vamos a explicar a continuación qué son las políticas públicas inclusivas y algunos de los aspectos relevantes de este tipo de políticas. Desde este punto de vista, la desigualdad en nuestra sociedad ha sido un aspecto predominante.
las diferencias de ingreso entre hombres y mujeres, el acceso a los servicios de un grupo con respecto a otro, el poder y la influencia que algunos ejercen según su condición política o económica, ha generado precisamente que el Estado tome acciones para el desarrollo de programas de inclusión social en diversos ámbitos, entre los que destacan el campo de la salud, educación o trabajo. Desde este contexto, desde esta perspectiva, las políticas públicas inclusivas responden a una serie de acciones que desde el Estado se establecen para que los grupos excluidos tengan acceso a esos beneficios precisamente que ofrece el desarrollo económico y social. De esta manera, las políticas públicas inclusivas son políticas redistributivas que buscan propiciar un cambio positivo en este grupo de personas que son excluidas. Algunas de las características o elementos de este tipo de políticas son las siguientes. Van dirigidos a una población meta en concreto, establecen con un objetivo específico y deben contar con recursos económicos, materiales y humanos para llevarla a cabo. El Estado Solidario Costarricense se basa en el cumplimiento efectivo de estas políticas. No existe una ley o decreto específico que haya creado el Estado Social de Derecho en nuestro país, ya que este es el resultado del desarrollo de una época de nuestra historia, desde donde se establecieron los principios y bases del Estado Solidario Costarricense. Y entre los más importantes podemos citar los siguientes: la reforma social de 1940, el Estado desarrollista que se gestó de 1950 a 1980 y la política de salarios crecientes. A continuación vamos a explicar en qué consistió cada uno de estos aspectos. No cabe duda que la obra del Estado Solidario Costarricense inició con la reforma social de los años 40, precisamente con el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, cuyo gobierno estuvo condicionado por las condiciones precarias que vivía Costa Rica en ese momento, debido, entre otros aspectos, a la crisis de los años 30, cuyos efectos en la economía todavía eran visibles. Los problemas asociados a la dependencia monocultivista de nuestra economía, basada principalmente en lo que era la exportación de café y banano, así como la mala administración, la injusta estructura tributaria, el endeudamiento público y por supuesto todos los efectos generados por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Bajo este contexto y desde el punto de vista social, los costarricenses tradicionalmente excluidos aspiraban a una mayor justicia, demandas que eran apoyadas por el Partido Comunista y la Iglesia Católica, caso contrario de los grupos dominantes y poderosos de la época, pues afectaban sus intereses personales. De esta manera, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, inspirado en ideologías de corte social cristiano, crean en conjunto con el Partido Comunista y la Iglesia Católica una serie de proyectos que se pueden considerar como legados de enorme importancia y trascendencia para nuestro país. Estos proyectos son los siguientes: la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940, con lo cual se democratiza el acceso a la educación y posibilita el ascenso social. La creación de la Caja Costarricense de Seguro Social en 1941, que en su origen brindaría atención solamente a los empleados del sector público, pero luego se extendería a todos los costarricenses a partir de 1961, cuando se hace la universalización de sus servicios. De esta manera, el derecho a la salud, consagrado en la Constitución Política, es protegido por la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, obligando a esta institución a brindar sus servicios a toda la población y cediéndole la administración de los regímenes de atención médica, invalidez, enfermedad, maternidad, vejez y muerte. Los derechos y garantías sociales en 1943 fueron elevados a rango constitucional, ya presentes como una serie de disposiciones que anteriormente habían sido aprobados en la legislación costarricense, y entre ellas estaba el derecho al trabajo, salario mínimo, jornada laboral de 8 horas, vacaciones pagadas, derecho a la sindicalización, derecho a huelga, seguro social, seguro contra riesgos profesionales, entre otros. De igual manera, se crea el Código de Trabajo en 1943, en donde se regula bajo este cuerpo jurídico
todos los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores en relación al tema laboral. El Estado Solidario Costarricense se fundamenta sus principios y sus bases sobre estos proyectos indicados anteriormente. Otro pilar importante en la formación del Estado Solidario Costarricense es el Estado desarrollista. Se le llama Estado desarrollista el periodo de nuestra historia que va desde 1950 a 1980. Durante este periodo se crea un nuevo modelo de desarrollo orientado bajo la ideología socialdemócrata. Desde este punto de vista se van a crear una serie de transformaciones políticas y económicas con la participación activa del Estado, lo cual va a permitir la inserción de la clase media en la vida política del país. Se van a desarrollar una serie de proyectos, tales como, por ejemplo, la nacionalización bancaria, en donde el Estado va a decidir dónde va a colocar el dinero según sus intereses y no de los bancos privados. Se crean además una serie de instituciones autónomas en áreas de desarrollo estratégico con el fin de mejorar los servicios que se le brindan a las personas en áreas específicas. Ejemplo de estas instituciones autónomas tenemos el ICE, Recope, la Compañía Nacional de Fuerza de Luz. Igualmente, durante este periodo aumentan los servicios y la educación. Se van a crear más escuelas, más colegios, se crea el Instituto Nacional de Aprendizaje y en los años 70 se van a crear otras universidades tales como el Instituto Tecnológico Costarricense, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Otro aspecto importante en la consolidación del Estado Solidario Costarricense es la política de salarios crecientes. Estas son políticas de distribución del ingreso y fueron propuestas por José Figueres Ferrer, quien establece la relación del crecimiento de los salarios y jornales con la capacidad de consumo de los habitantes y el mejoramiento económico. De manera que se parte del supuesto que una persona que tenga un salario competitivo, ajustado a la realidad socioeconómica del momento, tiene mayor capacidad de consumir. De esta manera, este aumento en el consumo va a mejorar la economía y, por supuesto, va a favorecer las finanzas públicas. De manera que lo que se pretende a través de esta política es que los salarios de los trabajadores se ajusten a la realidad socioeconómica del momento, considerando para tal efecto la inflación y lograr establecer los mecanismos adecuados para que el salario del trabajador no pierda su valor adquisitivo y evitar con ello que se desmejore su sistema de vida. Para tal efecto, se hacen dos ajustes salariales al año, uno cada 6 meses, y le corresponde al Consejo Nacional de Salarios como órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecer los incrementos salariales de acuerdo y tomando como base la inflación registrada durante ese periodo. Esta es una política que todos los gobiernos de turno han cumplido y es muy importante como punto de partida en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en nuestro país. Tal y como hemos explicado anteriormente, las garantías sociales son un pilar fundamental en la consolidación del Estado Solidario Costarricense, y las mismas están incluidas en el título quinto de la Constitución Política vigente, es decir, la Constitución de 1949, desde el artículo 50 al 74. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas de las disposiciones más importantes en esta materia. El artículo 51 indica que la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado. También indica este artículo que esa protección también la tienen la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. Aspecto sumamente importante ya que estas son las poblaciones más vulnerables dentro de la sociedad. El artículo 52 indica que el matrimonio es la base de la familia y descansa, muy importante, en la igualdad conyugal. El artículo 53 indica que los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él. Y un aspecto relevante también es que indica que toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres. El artículo 56 manifiesta que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. Además, dice que el Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil debidamente remunerada.
Es aquí precisamente bajo este principio que se fija la obligación del Estado de generar fuentes de empleo. El artículo 57 indica que todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo de fijación periódica por jornada normal. Hemos visto anteriormente cómo a través de las políticas de salarios crecientes este principio se cumple. El artículo 58 manifiesta el cumplimiento de la jornada ordinaria diurna y nocturna. En este caso se indica que la jornada ordinaria de trabajo diurno no puede exceder de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. De igual manera, la jornada ordinaria de trabajo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias y 36 horas a la semana. De manera que, si una persona trabaja adicional a este horario, deberá pagársele como tiempo extraordinario y pagado a tiempo y medio. Esto es uno de los principios que más incumplen a mi modo de ver en muchas empresas y de los cuales hay que tener mayor cuidado y hacer velar precisamente para que se cumplan. El artículo 59 indica que todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de 6 días consecutivos de trabajo y a vacaciones anuales pagadas precisamente después de haber laborado 50 semanas seguidas de trabajo. El artículo 68 establece que no podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventaja o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros o respecto de algún grupo de profesionales trabajadores. En igualdad de condiciones, indica este artículo, deberá preferirse al trabajador costarricense. Y el artículo 73 indica la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, precisamente institución que se le ha otorgado la administración de los seguros sociales. Vamos a hacer un repaso de las políticas públicas más importantes en nuestro país, tanto universales como selectivas, teniendo presente que las políticas públicas universales son aquellas que están destinadas a promover servicios públicos a los que toda la población tiene acceso. Ejemplos de este tipo de políticas tenemos en educación, en seguridad social y en el campo laboral. Y en el caso de las políticas públicas selectivas, son aquellas cuyo fin es proporcionar servicios públicos a un sector específico de la población para que tengan acceso a las políticas públicas universales. Este tipo de políticas, como ejemplo, podemos citar las que están destinadas a vivienda social, asistencia y luchas contra la pobreza y equidad en educación. Vamos a dar inicio con las políticas públicas universales en materia de educación. Dentro de las políticas públicas universales en educación tenemos las siguientes. Dentro de la Constitución Política, en el capítulo 7, lo que refiere a educación y cultura, tenemos algunas de las disposiciones más importantes. Por ejemplo, se establece que el idioma oficial es el español, no obstante, se establece la obligación del Estado de velar por el mantenimiento de las lenguas indígenas nacionales. Se establece asimismo que la educación en el sector público es gratuita y obligatoria. Además, se indica que el Estado debe organizar y patrocinar la educación para adultos y, muy importante, se establece el financiamiento de la educación por parte del Estado, indicando que ésta no puede ser menor a un 8% del Producto Interno Bruto. En el caso de las políticas de igualdad y acceso a la educación establecidas principalmente en la Ley 7600, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, se establece algunos elementos importantes, como por ejemplo que el Estado tiene que garantizar el acceso oportuno a la educación de todas las personas independientemente de su discapacidad. Igualmente se indica que el Ministerio de Educación Pública debe promover la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas especiales. Otra política universal en este campo es la Ley Fundamental de Educación, ley que se promulgó en 1957 bajo la ley número 2160 y en la que se establece el derecho de todo habitante a recibir educación y la obligación del Estado a ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. Además se señala en esta misma ley los fines que persigue la educación costarricense y que vamos a ver a continuación. Dentro de los fines de la educación costarricense tenemos formar ciudadanos para una democracia en la que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad, la formación de ciudadanos amantes de la patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y sus libertades fundamentales, conservar y ampliar la herencia cultural, estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humana, así como contribuir al desenvolvimiento de la personalidad humana.
Seguiremos a continuación con las políticas públicas universales más importantes en materia de seguridad social. Garantías públicas universales en salud y seguridad social. Dentro de las políticas más importantes establecidas en esta materia tenemos las políticas de garantías sociales y derecho universal a la salud. En este caso, las disposiciones más importantes están incluidas en el artículo 73 de la Constitución Política, en donde se establece el derecho a la salud para todas las personas y en la cual se indica también la cobertura universal que debe existir en esta materia y que se realiza a través de la Caja Costarricense del Seguro Social. Precisamente la ley orgánica que crea esta institución, es decir, la Caja Costarricense del Seguro Social, establece que es esta institución la que tiene el gobierno y administración de los seguros sociales. Se establece asimismo la obligatoriedad de la cobertura del seguro social e ingreso para todo trabajador asalariado. Igualmente se indica que los ingresos del seguro social se obtienen por el sistema de triple contribución, es decir, una parte la aporta el patrono, otra el trabajador y otra el Estado. E igualmente, dentro de estas mismas políticas tenemos la Ley Nacional de Vacunación, que es precisamente la ley que regula todo lo que es la selección, adquisición y disponibilidad de vacunas en todo el territorio nacional y garantiza a toda la población, y en este caso también la obligación y gratuidad de las vacunas. Otras políticas públicas universales en salud y seguridad social. Dentro de esta tenemos la Ley General de Salud, cuerpo normativo en el que se establecen algunas disposiciones importantes, como por ejemplo que la salud de la población es un bien de interés público que debe ser tutelado por el Estado. Asimismo, se afirma en este mismo cuerpo normativo el derecho que tiene la madre gestante a recibir los controles materno-infantil, prenatales y postnatales, aunque ésta no tenga la cobertura de algún seguro social, en cuyo caso le corresponde darle esta cobertura al Estado. En este caso se obliga también a los padres y al Estado a velar por la salud y el desarrollo social, físico y psicológico de los niños. Otra política en este mismo campo es el reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte, en el cual se regula todo lo que es la administración, el otorgamiento de prestaciones, el financiamiento y todos los actos relacionados con el seguro de invalidez, vejez y muerte. Asimismo, dentro de estas mismas políticas se establece las políticas de sexualidad que fueron creadas a través de decreto ejecutivo 27913-5 del 9 de junio de 1999 y en el cual se establece la responsabilidad del Estado de velar por la protección de los derechos a la salud sexual y reproductiva de la población, especialmente de la población adolescente. Se establece también la responsabilidad del Estado de respetar y cumplir los compromisos internacionales en esta materia. Dentro de las políticas públicas universales más importantes en el ámbito laboral tenemos las siguientes. Políticas públicas universales en materia de trabajo. Dentro de las disposiciones más importantes de estas políticas tenemos las que están incluidas en la Constitución Políticas. Por ejemplo, algunas de las disposiciones tenemos el artículo 56 que indica que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. Además, establece que el Estado tiene que procurar que todos tengan una ocupación honesta y útil y debidamente remunerada. Este es un principio básico que obliga al Estado a generar fuentes de empleo. El artículo 57 de la Constitución Política indica que todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo de fijación periódica por jornada normal que le procure bienestar y existencia digna. Como ya lo hemos indicado, esto se establece a través de la política de salarios crecientes, donde se fijan los incrementos salariales cada semestre. El artículo 68 se dice que no podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros o respecto a algún grupo de trabajadores. Igualmente se establece que en igualdad de condiciones debe preferirse al trabajador costarricense tal y como lo habíamos señalado anteriormente. Otra política pública universal en esta materia tenemos la Ley de Protección al Trabajador, ley que protege específicamente y regula lo que son los fondos de capitalización del trabajador y los fondos de las pensiones complementarias y obligatorias, y asimismo supervisa las entidades que administran los fondos de capitalización laboral y establece los mecanismos para el retiro de estos fondos por parte de los trabajadores. Otro política pública en esta misma materia tenemos el Código Trabajo, que precisamente es el cuerpo jurídico normativo en donde se regula todas las relaciones obrero-patronales en cuanto a derechos y obligaciones.
Dentro de lo que es el Código de Trabajo se establecen lo que son las obligaciones y prohibiciones tanto de patronos como de trabajadores, y en este caso vamos a ver las obligaciones y prohibiciones que están incluidas para los patronos. En cuanto a las obligaciones, este cuerpo jurídico establece que el patrono debe preferir en igualdad de circunstancias a los costarricenses. Es decir, si dos trabajadores, uno costarricense y otro extranjero, presentan las mismas condiciones, atestados, experiencia, etcétera, etcétera, el patrono está en la obligación de elegir al trabajador costarricense. Permitir la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo en su empresa es otra obligación. Pagar al trabajador el salario correspondiente, conceder al trabajador el tiempo necesario para ejercer el sufragio, y dentro de las prohibiciones tenemos las siguientes. Exigir o recibir dinero de los trabajadores como gratificación es una prohibición. También está prohibido al patrón obligar a los trabajadores a retirarse de los sindicatos. Es otra prohibición establecida a hacer colectas obligatorias en los lugares de trabajo. Todo rebajo que se haga al salario del trabajador tiene que contar con el visto bueno y con la autorización de éste. No se puede por parte del patrono hacer, en este caso, rebajos, ya sea para obras de beneficencia u otras similares, precisamente sin contar con la autorización debida del trabajador. Igualmente, otra prohibición está incluida entre lo que es dirigir los trabajos en estado de embriaguez. Ahora nos toca el turno de ver las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. Dentro de las obligaciones de este grupo tenemos que deben desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono, tienen que restituir al patrono los materiales que no se usen porque son parte de los bienes de la empresa. Obviamente en este caso, como otra obligación, tienen que observar las buenas costumbres, guardar rigurosamente los secretos técnicos y comerciales del patrono, y dentro de las prohibiciones tenemos que en este caso el trabajador tiene prohibido abandonar en el trabajo en horas laborales sin causa justificada, caso contrario se considerará como un abandono del trabajo. Otra prohibición está relacionada con hacer durante el trabajo propaganda político-electoral, lo cual está totalmente prohibido. También trabajar en estado de embriaguez y portar armas. Ahora repasaremos las políticas públicas selectivas más importantes en materia de vivienda social. Políticas públicas selectivas en vivienda social. A nivel de desarrollo histórico, la falta de vivienda digna siempre ha sido un problema presente en los sectores más pobres y excluidos de la sociedad costarricense, siendo precisamente este uno de los problemas que más ha preocupado a los políticos de turno. Dentro de este desarrollo histórico tenemos, precisamente para tratar de subsanar este problema, por ejemplo, en 1942 se crea la Cooperativa de Casas Baratas para atender la problemática de vivienda en el país. Posteriormente, en 1954 y por ley 1788 se crea el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, precisamente como una institución autónoma especializada en esta materia, para tratar de establecer una política integral en la cual se basada en estudios externos intensivos, especialmente para tratar de subsanar la problemática de vivienda digna en los sectores más pobres. Posteriormente, en 1986, se crea el Instituto Financiero Nacional para la Vivienda, cuyo ente rector en este caso va a ser el Banco Hipotecario de la Vivienda, esto como una respuesta al crecimiento acelerado de los asentamientos precarios que se empiezan a generar en la década de los años 80, y actualmente en esta misma materia algunas instituciones como el INBU, el IMAS y cooperativas ofrecen programas para que las personas de escasos recursos puedan obtener una vivienda digna. Las políticas públicas selectivas más importantes en asistencia y luchas contra la pobreza son las siguientes. Dentro de las políticas públicas de asistencia y lucha contra la pobreza tenemos la creación del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAP, que fue creado con la ley número 5662 bajo el gobierno del licenciado Daniel Oduber Quirós,
Y el objetivo principal de este fondo económico es beneficiar a aquellos costarricenses de escasos recursos económicos, con lo cual se logra financiar el desarrollo de programas y servicios institucionales para que se atienda en una forma integral a estas poblaciones de escasos recursos. A través de este fondo se financian programas, por ejemplo, de nutrición en los patronatos escolares, hogares de ancianos, el Programa Nacional de Comedores Escolares, el régimen no contributivo, que es administrado en este caso por la Caja Costarricense de Seguro Social, las becas en FONAVE, muchos proyectos incluidos en el Instituto Mixto de Ayuda Social, el programa Avancemos del Ministerio de Educación Pública y el programa Mujeres Jefas de Hogar que establece el IMAS, entre otros. Otras políticas públicas selectivas orientadas en asistencia y lucha contra la pobreza. Dentro de estas tenemos el régimen no contributivo, que es administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social y financiado a través del Fondo de Asignaciones Familiares. Este régimen se crea en 1975 mediante ley número 5662, que es la misma ley que crea FODESAP. Para ser beneficiario de este régimen, la persona debe demostrar que se encuentra en estado de necesidad y amparo económico inmediato. El programa está orientado a ayudar a personas que reúnan algunas de las siguientes condiciones: adultas mayores con o sin dependientes, personas inválidas, personas en estado de viudez, mujeres u hombres solos con hijos menores de 18 años, quienes debido a la muerte de su cónyuge hubiesen quedado en desamparo económico. También cubre a menores huérfanos, indigentes u otras personas comprendidas entre los 50 y 65 años que por razones bien fundamentadas se les imposibilita incorporarse a un trabajo y su condición le impida satisfacer sus necesidades inmediatas. Como parte de estas mismas políticas tenemos la creación del Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, que es la institución autónoma creada específicamente para resolver el tema de la pobreza extrema en el país y dentro de lo cual le corresponde planear, dirigir, ejecutar y controlar todo un plan nacional destinado precisamente a resolver el problema de la pobreza extrema. En este caso, esta institución brinda apoyo a los servicios de bienestar social dirigido a la población en riesgo social, tales como niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con adicción a drogas. Atención integral a través de la coordinación con instituciones dedicadas a la salud y diversas patologías. El Instituto Mixto de Ayuda Social mantiene algunos proyectos actualmente que son financiados igualmente por el Fondo de Asignaciones Familiares, como por ejemplo el programa Avancemos, que busca precisamente tratar de evitar la deserción estudiantil, y el programa Jefas de Hogar, que también son financiados a través de estos mismos programas. Por último, haremos un repaso por las políticas públicas selectivas de equidad en educación. Dentro de las políticas públicas de equidad en educación tenemos las siguientes. El programa Avancemos, que es un programa que busca promover la permanencia y la reinserción en el sistema educativo formal, principalmente para los adolescentes que pertenecen a familias o núcleos familiares de escasos recursos, de manera que se trata de evitar la deserción educativa en estos grupos. Otra política pública en esta materia tenemos el Fondo Nacional de Becas, que se crea mediante la Ley 7658 y que precisamente trata de brindar recursos asignados al sistema de becas para ser una posibilidad más a la población de escasos recursos para garantizar el acceso a la educación. Es importante aclarar que este Fondo Nacional de Becas actualmente es administrado por el IMAS. Tenemos también el DANEA, que es la División de Alimentos y Nutrición Escolar y Adolescente, que es una institución adscrita al Ministerio de Educación Pública y la cual le corresponde dirigir el programa de comedores escolares. Hasta ahora hemos analizado las políticas públicas selectivas y universales que están presentes en el ordenamiento jurídico costarricense y que a través de una serie de instituciones se tratan de hacer llegar en una forma efectiva a las personas que así lo requieran. Sin embargo, esto supone también que existen una serie de vacíos dentro de lo que es el cumplimiento de estas políticas públicas y que estos vacíos sugieren un desafío, es decir, un reto
ante esta problemática que se debe superar para tratar de que estas políticas públicas lleguen a todas las personas que realmente así lo necesitan. Dentro de estos desafíos tenemos los siguientes. En el sector de educación tenemos que se debe garantizar una cobertura total, es decir, la educación debe llegar a todos los sectores, especialmente a aquellas zonas rurales que son las que están con mayores problemas, principalmente en infraestructura y en recursos didácticos. Igualmente se debe mejorar la inversión, es decir, mantener y llegar a ese 8% que a veces no se da, y disminuir en este caso la deserción, que a pesar de que se hacen grandes esfuerzos, lo cierto del caso es que se sigue manteniendo altos niveles de deserción. Mejorar la calidad de la educación costarricense, principalmente a través de la capacitación continua de los docentes y la mejora en recursos didácticos, de manera que se pueda disminuir las brechas existentes, en este caso entre la educación pública y la educación privada. En el caso del sector salud se debe mejorar la infraestructura hospitalaria, aumentar el número de médicos especialistas, esto con el fin de disminuir las listas de espera. No es posible que una persona que va y obtiene una cita precisamente para una especialidad le tarden y le digan que es una cita de 3, 4 años. Esto es un problema enorme que se debe corregir. Otro aspecto en el sector salud es dar una mayor cobertura, es decir, que los servicios lleguen a las zonas más alejadas, más rurales. Igualmente se debe aprovechar de mejor manera el equipo médico. A veces se compran equipos médicos que se subutilizan de manera que se hace una inversión y por falta de especialistas ese equipo médico no se utiliza y evidentemente no se le está dando el uso que debería de dársele y evidentemente darle la utilidad requerida. Igualmente se debe ampliar la lista oficial de medicamentos de manera que muchas personas que a veces van y solicitan un medicamento pues tienen que hacerlo, gestionarlo por otros medios porque la caja a veces no dispone. Igualmente se debe mejorar los controles internos para evitar los biombos, es decir, en este caso evitar en este caso precisamente que los médicos cobren por sus servicios utilizando las instalaciones de la caja y en horas laborales, que lamentablemente es un aspecto que también se da. Y por otra parte también mejorar la atención en este caso en el trato de los pacientes, ¿verdad? Por parte de los médicos. En el sector trabajo, fomentar la creación de empresas para ampliar los puestos de trabajo, mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas de manera que puedan surgir y generar fuentes de empleo, mayor control en el cumplimiento de las políticas laborales y asegurar que los ajustes salariales sean congruentes con la realidad económica del mercado, es decir, que vayan acorde a los niveles de inflación y que no pase lo que a veces suele suceder, que en donde se establecen ajustes salariales que están por debajo de lo que es en sí los niveles de inflación y con esto se va perdiendo ese poder o nivel adquisitivo en cuanto a los salarios. Después de hacer un repaso por los principales contenidos en el abordaje de este tema, podemos indicar las siguientes conclusiones. Como punto número 1, podemos establecer que el Estado costarricense está fundamentado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Es precisamente a través de estos valores y estos principios que se han orientado y se ha cimentado el Estado solidario costarricense. Como punto número 2, el Estado Social de Derecho costarricense cobra forma en la década de 1940 a partir de la incorporación de las garantías sociales y se consolida en la Constitución Política de 1949, además de otras políticas desarrolladas durante el Estado desarrollista. Como punto número 3, vamos a indicar que el Estado Solidario costarricense posee una vocación de servicio mutuo en el que la convivencia se establece a partir de la distribución de los recursos a las personas que menos tienen, canalizado a través de las políticas públicas, siendo este el elemento principal de todo lo que hemos analizado hasta ahora. Y como punto número 4, vamos a indicar que actualmente las políticas públicas enfrentan una serie de desafíos en diversos campos, en los cuales se requiere a nivel institucional una mejor planificación y ejecución de estas políticas,
de manera que se pueda mejorar los controles para que las acciones y las ayudas realmente lleguen a las personas que así lo necesitan. Lamentablemente se ha demostrado que muchas de esas ayudas no son canalizadas a las personas que así lo requieren y lamentablemente son recursos que se están desperdiciando y que no se dan en una forma efectiva para las personas de escasos recursos. Muchas gracias por su atención, estimada persona estudiante. Ha sido un verdadero placer compartir el abordaje de este tema tan importante, significativo en nuestro rol diario como ciudadanos activos y constructores de nuestra democracia. Espero que la información vista les sea de utilidad para su proceso educativo, pero principalmente de aprendizaje para la vida. Que Dios le bendiga enormemente.